Bueno, buenas noches a Espejos en Primera Persona. Bueno, hoy tengo el placer de poder entrevistar a Pablo Lautaro, un gran amigo personal. La verdad, Pablo, muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar la oportunidad para desearte feliz cumpleaños. Sé que hace pocos días estuviste de cumple. Y bueno, así que gracias por acceder también a esta entrevista, porque la verdad que tengo muchas ganas de preguntarte varias cosas. Buenas noches y buenas tardes para algún otro lugar. Sí, gracias Mario por el saludo de cumpleaños, ¿verdad? Hace poquito estuvimos cumpliendo años y bueno, acá estoy a disposición para las preguntas que vengan y para transitar este programa. Perfecto. Bueno, tengo varias preguntas, pero en principio, Pablo, me gustaría que te presentes, porque fundamentalmente para aquellas personas que están empezando a conocerte. Bien, siempre digo que soy escritor y docente. He sido, digamos, docente y escritor, escritor y docente, o sea, han ido caminando en forma simultánea las dos profesiones. Son dos cosas que amo hacer. El trabajo con jóvenes y sobre todo en la escuela donde yo me recibí hace muchos años, en el año 85. Volver a trabajar a una escuela salesiana realmente fue uno de los grandes regalos que me dio la vida, como han sido mis dos hijas y mis 5 nietos, ¿no? Me siento muy bien en ese lugar, en mi casa, en la casa de nuestros jóvenes, y además he incursionado en la escritura y he ido tejiendo redes a partir de que llegué al Centro de Escritores César Chipoletti, a quienes le mando un saludo a todos los amigos de ese Centro de Escritores. Ahí fue donde empecé de alguna manera a encontrar el coraje para animarme en algún momento a publicar. Así llegó el primer libro que se llama Huellas y después fueron llegando otros, ¿no? Así que eso estoy haciendo, bueno, y después hay también otras conexiones que tienen que ver, bueno, con poder unir América a través de una antología que es Palabras en Vuelo, Antología sin Fronteras, que ya va por su 4ª edición, estamos trabajando ahora, y va vinculando a distintos países. En la primera fue Argentina, siempre es el país anfitrión, y Chile, México, y como país invitado fue eh, Chile, Perú y país invitado México, perdón. Y después, en la segunda antología, estuvo, digamos, integrada por Perú, o sea, por México ya como país integrante, eh, Colombia, y como país invitado estuvo Uruguay, ¿sí? Y en la otra antología estuvo España, estuvo Uruguay como país integrante y como país invitado, aparte de Argentina, que está siempre, estuvo Ecuador. Y ahora en la última, Ecuador ya es país integrante, Argentina, y se sumó como país invitado Guatemala y, Panamá, y como país integrante está Ecuador. Esa es la 4ª antología. Así vamos vinculando a escritores de distintos lugares. Buenísimo. Buenísimo el trabajo que venías haciendo. Se nota, yo te sigo desde el principio en tu canal y veo que siempre estás subiendo estos encuentros y están buenísimos. Ya algo estuviste contando de cómo fue tus primeros comienzos, digamos, en las publicaciones y demás, y este grupo que eh, de alguna manera te empujó para que también te inicies en la literatura. Pero me gustaría igual preguntarte, que sé que le preguntás a varios de tus invitados siempre, ¿cómo llegaste a la literatura? Digamos, ¿desde cuándo? Porque esto empezó en la niñez, empezó en tu adolescencia, ¿cómo fue que llegaste? ¿Algún libro en particular que te... Bien, hubo un acercamiento, digamos, a los primeros libros en los inicios de la escuela primaria. Juan Salvador Gaviota, por ejemplo,
Platero y yo. Después un libro que era para poder hacer las primeras lecturas, que era El Sol Albañil. Y después hubo algo que yo lo descubro con el tiempo y que pasó en el San José Obrero, justamente, porque uno dice, ¿cuándo arrancaste? Y en realidad quizás arrancás del momento que nacés. Basta que en algún momento haya un detonante o que alguien te haga una pregunta como la que me hizo un estudiante de los que yo tenía en la escuela cuando presentamos Huellas y me dice, ¿cuándo usted se dio cuenta que iba a escribir o cuándo empezó a encontrar el camino de la escritura? Y en ese momento yo no lo pude explicar fehacientemente porque en realidad no me había preguntado desde cuándo, Claro. ¿no? Y ahí fui descubriendo hacia la niñez, inclusive antes de ir a la escuela primaria, que de alguna manera mi madre, a través de la oralidad, y yo siempre cuento metafóricamente que con una guitarra, ¿no? La guitarra era su voz, era guitarra y era música, y nos contaba historias que le habían transmitido a ellas, que se cantaban, y eso fue quedando grabado y fue quedando como algo que estaba ahí, que faltaba en algún momento descubrirlo. Yo me encuentro después en la primaria con aquellos libros y me encuentro también a través de Juan Salvador Gaviota con esa posibilidad, digamos, del vuelo, de la búsqueda de la libertad, ¿no? La libertad en el sentido de poder ir más allá de lo que simplemente ven los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco cada cosa fue sumando y después ya en la adolescencia me encontré y me pegó muy fuerte 20 poemas de amor y una canción desesperada. No lo pude soltar nunca más y, y es, digamos, mi libro predilecto por sobre un montón de lecturas. Me recuerda un poco esto del psicólogo Carl Jung que dice que en el tema del amor, cuando uno elige la pareja, que en realidad uno no elige, sino que uno es atrapado por el otro, digamos. Creo que hay mucho en lo que planteas de esto, del amor, digamos, sin lugar a dudas, como algo que te atrapa y no como algo que uno encuentra, sino como que es encontrado. Que de alguna manera en tu libro yo ya lo estuve persiguiendo, olfateando en La Tercera del Fénix, pero después hablamos de eso. Eh, Te quería preguntar, ¿qué son las palabras para vos? ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las letras en este caso? Una pregunta parece inocente, pero en realidad eh, sé que para vos va a tener mucho valor. ¿Qué son las palabras para vos? Eh, la palabra para mí es el primer atisbo de libertad, el poder poner en palabra lo que nos sucede, ¿no? El poder poner en palabra nuestro nombre, poder poner en palabra nuestro ser, nuestra esencia, el poder comunicarnos, no solo digo desde lo gestual, sino en darle un sentido a lo que percibimos y también a lo que queremos de alguna manera comunicar. Y encontrar en la palabra la fortaleza a través de la poesía, para mí es realmente como lo primordial. Siempre digo que no concibo la vida sin otra manera que sea a través de la palabra, ¿no? Me parece que es de alguna manera que las historias o las personas se empiezan a construir a partir de la primera palabra, ¿no? Quizás estando allí en el útero y en esa comunicación con mamá, ya ahí uno empieza de alguna manera sin saber o quizás sabiendo desde lo que es la memoria, ¿no? de la madre y la transmisión en la genética a contagiarse de palabras a través de una canción, a través de un mimo en la panza, a través de la misma historia de esa madre y de esos padres, ¿no? O sea, en definitiva, de los progenitores. Está buenísimo. Está buenísimo. Me encanta esto que decís de la palabra, no concebís la vida eh, sin las palabras, de alguna manera. Como que la vida está de la palabra. Me encanta. Me encanta.
Mira, te quería consultar también, preguntarte, a ver qué, ya dijiste mucho de esto, pero está bueno. ¿Qué te regaló la literatura? ¿Hubo algún, no sé, algún cambio significativo, cambios en el sentido de la vida? Eh, ¿Fue como una bisagra en vos? Ah, bueno, aparte de regalarte muchas cosas, me imagino esto de conocer gente, de todo, digamos. Eh, pero si tuvieras que contar, digamos, ¿qué es lo que te regaló o el regalo más grande que te dio la literatura? ¿Cuál sería? La libertad es el regalo, digamos, por excelencia, es la libertad. Eh, en mi tiempo y todavía, digamos, sigo siendo una persona muy tímida, entonces eh, a través de la literatura, de alguna manera, yo encontré la posibilidad de libertad y de hecho eh, algo que pasó cuando empiezo con los primeros escritos allá por los 20 años, los primeros escritos digo en el sentido de ponerlo en un papel, ¿no? Eh, Ujú. si voy más atrás encuentro que ya había de alguna manera una intención de escribir cuando me preguntaba ya por los 7 años si las palabras que estábamos aprendiendo en la escuela se decían de esa manera o podían decirse de otra. Entonces ya ahí había una inquietud, una búsqueda, que también lo descubro con el tiempo, pero a partir de esos primeros escritos había, como cualquier persona que empieza a transitar algo que es nuevo, mucho temor, y sentía que probablemente si lo hacía desde el lugar de José Riquelme, digamos, no lo pudiera hacer por la timidez que tenía. Entonces ahí fue que empecé en la búsqueda de un nombre para que ese otro yo pudiera decir y no lo limitara a José. Así fue que apareció Pablo Lautaro y ese Pablo Lautaro aparece por Pablo el Apóstol y por Pablo Neruda y Lautaro por el Toki, ¿no? Eh, el Toki Lautaro. Entonces eran personas e historias muy fuertes y que atravesaron momentos de transformaciones importantes para no solo para sus propias vidas, sino para su pueblo, para la humanidad. Entonces me parecía que a partir de ahí había una posibilidad y así fue que empecé a escribir con ese nombre y el primer libro salió publicado así y siempre, digamos, de alguna manera voy jugando entre José y Pablo, porque me da la sensación de que José no hubiese podido decir las cosas que Pablo sí ha dicho o sentir la misma libertad. Quizás sí, pero bueno, es algo que a mí me gusta mucho poder hacerlo desde ese lugar. Entonces la literatura me dio la posibilidad de soltarme y de poder decir y de poder construir, de crecer, eh, de poder mirar el mundo de otra manera y de sentir que de alguna manera también el mundo como está concebido necesita de todas las personas, digamos, en el sentido de la misión que cada uno tiene al momento de nacer. Pasamos por esta vida y tenemos que transformar el mundo que nos toca hacia adentro y el mundo que nos toca hacia afuera, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer nuestro aporte. Yo siento que puedo hacerlo desde el lado de la educación, pero también desde el lado de la literatura y que puedo vincular las dos cosas. Entonces me dio la posibilidad de hacerme de una herramienta que me permite la libertad del vuelo y que también me permite la libertad, digo, en ese vuelo de poder estar siempre con los pies en la tierra, ¿no? Buenísimo, me encanta lo que expresás. Y me vengo a enterar también de esto de por qué Pablo Lautaro. Es un detazo, buenísimo. Mirá vos, qué bueno. Quizás sea un buen momento, Pablo, si puedes regalarnos un escrito tuyo. Ahora sí, el que quieras. Bien, como forma de presentación, más allá de lo que hemos hablado, ¿no? Eh, Sí. algo de Atardecer del Fénix, el que soy. A ver, lo tengo Hi- acá, sí. sí, hijo de campesinos y el mayor de 5 hermanos, nacido de volcán y cordillera en mi Huincacara natal, tierra araucana impregnada de poetas y pacífico, carpintero de corazón y docente de alma entera,
restaurador de sueños en profundo compromiso con el carisma salesiano. Tras los pasos del sol del este, recalé en Neuquén, tierra de mitos y leyendas. En la región patagónica he bebido el viento y respirado sus ríos como enamorado perenne de la cordillera, explorador de desafíos en búsqueda de la palabra, recolector de poesía y alfarero de historias en la trama diaria, labriego irracional, blandiendo utopías, confeso admirador de la literatura nerudiana, amalgamado de metáforas, transito en esta tierra valletana que me cobijó, llenándome de esperanza. No tengo bajo este cielo más capital que mis hijas y mis nietos, ni más ropas que la riqueza de la palabra. Hermoso. Es increíble, me encanta esto. En la presentación de tu libro me acuerdo que leyó el que soy, el vicedirector del Colegio San José Obrero. Me encanta, sí, la riqueza de la palabra, es lo que venimos diciendo. Y no tenía esta pregunta para ahora, pero ya me das pie. No era para hacértela ahora, pero ya te lo voy a preguntar. ¿A quién escribís? Bien, hoy, digamos, le escribo a la vida misma. Arranqué escribiéndole a los amores, los amores frustrados primero, y también en algún momento los amores de tiempo presente, ¿no? Pero hoy le escribo a la vida porque en definitiva la vida es lo que nos trae el resto. Entonces mi literatura va hacia la naturaleza, hay mucho en ese sentido, va hacia la posibilidad de dar voz a los que no tienen voz, va en el sentido también del compromiso social. No podemos vivir ajenos a lo que nos acontece alrededor. Tenemos que dar muestras de cuando hay injusticias, poder decirlas. No somos nosotros los que tenemos que hacer justicia, pero sí podemos denunciar. La literatura tiene que constituirse como un arma, digamos, de exposición de las causas para que cobren en muchos casos estado público y hacer el aporte en ese sentido a poder poner justamente voz a los que no tienen voz. Eso que venís planteando lo pude ver fuertemente. Yo tengo dos de estos libros, el Alumbrando Nostalgias y el Atardecer del Fénix. En el Atardecer del Fénix vi patente eso, cosa que me encantó, porque está esta, justamente te iba a preguntar más adelante, si cuando escribís, de alguna manera, en tus escritos hay una cuestión, te posicionás políticamente, digamos, en este sentido, en el sentido amplio, digamos, de ir denunciando, visibilizando, criticando. Y evidentemente se nota de que te posicionás políticamente, no te desentendés, digamos, de lo social. Eso está mortal, me parece, y sí, coincido fuertemente, que la literatura debe orientar a eso. Y bueno, eso se puede ver claramente en todo lo que vos estás haciendo, escribiendo. Te quería preguntar, me gusta esta pregunta porque a veces también uno tiene como fantasmas o fantasías en torno a la escritura, al escritor. ¿Cómo es el cotidiano de un poeta? ¿Cómo es el cotidiano? Bien, es, digamos, como el cotidiano de Mario Alvarenga o el cotidiano de Claudio Gómez o el cotidiano de Adela Vera, de mi mamá. O sea, tenemos una forma, digamos, igual al resto, pero por lo menos en el caso mío hay un mar de turbulencias dentro de uno y, y hay también huracanes y también hay mucha paz por momentos. Siempre hay algo digamos, vivimos rodeados de sonido, de música, y siempre hay detonantes. Entonces, uno puede tener rutinas para escribir, pero hay momentos
en los que no hay, digamos, una rutina que haga que salga aquello que detona algo que sucede. Eso que sucede puede ser el canto de un pájaro que se paró en la ventana, puede ser una noticia que está en un noticiero, puede ser esta situación de epidemia que nos toca vivir, puede ser un estudiante que se te desmaya cuando llega a la escuela, puede ser a veces ese plato de comida que le falta a alguien, otras veces una mariposa que entró de casualidad a la casa, o simplemente cuando estás caminando por la orilla del río, el sonido del agua o los álamos, eh, o a veces la memoria ancestral que vuelve eh, sin que tengamos conciencia de que eso es memoria ancestral. Cuando uno empieza a adentrarse en la literatura y a buscar y a investigar, se da cuenta que hay cuestiones ancestrales que tienen que ver con el lugar de nacimiento y con una historia que vivieron otros, pero que por pertenecer a la tierra y a un lugar determinado, uno viene impregnado también de esas historias. Entonces, el escritor, el poeta, por lo menos en el caso mío, va viviendo con esas cuestiones en lo cotidiano, ¿no? Yo digo, los sonidos son muy particulares y a veces los sonidos no están en el exterior, los sonidos están hacia adentro, en cosas que quedaron guardadas en la memoria y que en algún momento empiezan a golpear y buscan salir, ¿no? Está buenísimo. ¿Tiraste ahí algunos tips como para inspirarse? O al menos decís que es lo que te inspira a vos. Está bueno. Me encantaría, si querés, que nos compartas otro escrito y que nos digas esta vez qué te inspiró a escribir eso, si es que lo tenés identificado, porque bueno, después tenemos otra pregunta ahí en relación a eso. Bien, sí, otra cosa que también es muy importante en la vida de cualquier persona, pero particularmente para quienes estamos transitando el mundo de las letras, es la lectura. No solo la lectura de los libros, los buenos libros, las grandes obras, sino la lectura de lo que pasa, ¿no? Del mundo que está pasando, el mundo que pasó y el mundo que viene. Esa lectura también hay que hacerla y eso también ayuda a la escritura. Bien, voy a compartir Amasijo del libro Desvistiendo Palabras. ¿Cómo decir te amo con locura sin temer el abandono? ¿Cómo liberarme de las ríspidas estructuras sin temer el encierro? ¿Cómo navegar mares de sentimientos sin temer el naufragio? ¿Cómo vencer la línea oblicua de quienes juzgan libertad? ¿Cómo robar de tus ojos la luna cuando amas después de amar? ¿Cómo vencer la razón del equilibrio en el desequilibrio de las cosas? ¿Cómo pretenderte libre, prisionero de mi desvarío en esta horda de emociones? ¿Cómo ser cuerdo en este amor desmedido donde el vuelo es la medida? Espectacular. Eso Espectacular. fue escrito y fue dedicado a un gran amor, digamos que tuve y bueno, fue escrito en ese tiempo, ¿no? De todas maneras, no es solo el amor de pareja, también es el amor, como digo, por la misma vida y por la naturaleza, ¿no? El poder encontrar el equilibrio. De todas maneras, siempre es, digamos, como cualquiera, no podemos retener para siempre lo que nos sucede, porque también somos humanos y nos equivocamos muchas veces y bueno, es parte de la vida también el equivocarse y volver a caminar. Hermoso. Escuchaba y también se me viene, eh, bueno, vos ya sabés esto, los psicoanalistas dicen que hay que leer más literatura que psicoanálisis, en el sentido de que ahí hay mucho de las cuestiones psíquicas, las cuestiones del alma, esto que planteas, como que hay contradicciones, choques todo el tiempo y la dificultad de encontrar ese equilibrio, como decís, es propio del ser humano. No se trata tal vez de escapar de uno del otro, sino, no sé, de conciliar. Pero de alguna manera parece que esto que decís, como que, no sé, me imagino, la escritura, el escribir, el poder poner en palabra eso, de alguna manera viene como a ser una especie de síntesis, de equilibrio mismo de lo que, del conflicto que está en el alma de todo ser humano.
Hermoso. Y mirá, te inspiró el amor en ese caso. Un viejo amor. Mirá. Qué En ese caso, sí, en el tiempo que se escribió, claro. era eso, pero habitualmente, digamos, como decíamos al principio, hay un montón de cosas que te llevan a la escritura, o sea, hay palabras que buscan salir y hay que decirlas. Eh, También hay un costado espiritual, y hay gente que me ha preguntado y lo ha notado, y eso está también, sin ser autoayuda, hay un costado espiritual. Eh, Sí. en algún tiempo también hice alguna especie de literatura, desde la mirada salesiana, ¿no? Claro. En función de esto que venís contando, viste que las palabras de alguna manera tienen como mucho significado. Vos mismo te preguntaste, dijiste cuando tenías 7 años, ¿se puede decir esto de otra forma? Como que una palabra puede significar muchas cosas, digamos. Incluso cuando uno lee un poema, una poesía, para alguien tendrá un sentido y para otro tendrá otro sentido. Y quizás cuando lo leo años más tarde vuelve a tener otro sentido. Pero la pregunta es, vos cuando te pones a escribir, porque me quiero meter en eso, en tu vida, en qué te motiva, cómo te posicionás frente a la escritura. Cuando te pones a escribir, ¿vos te anticipás de alguna manera al sentido? Es decir, ¿sabés más o menos qué querés transmitir con eso que estás escribiendo? ¿O dejás que el sentido vaya apareciendo a medida que el lápiz va haciendo su trazo? ¿Cómo es eso? ¿O una mezcla de ambos? Hay como distintos momentos. Hay, digamos, escritos que tienen que ver con consignas de taller. Yo participo de talleres, eh, y hay consignas y el disparador es algo y uno va dándole ahí la idea, pero en realidad la poesía está en construcción permanentemente, las 24 horas, aun cuando uno está durmiendo. Después está el momento de sentarse y de poder volcarlo en la computadora o en un cuaderno. Y el mensaje está siempre en la línea, de lo que uno ha elegido, digamos, como sentido en la escritura. Eh, Justamente, digamos, ese mensaje es algo que queda liberado al lector. Un mismo escrito en 10 lectores no tiene la misma llegada. Cada uno desde su propia mochila, desde su bagaje cultural, le va a dar, digamos, un final o no, o lo va a dejar abierto, porque necesariamente hay muchos de los escritos que los completa el lector, sobre todo en las nuevas narrativas, en lo que es microficción o, digamos, microcuento, microrelatos, pero también hay poesías que quedan abiertas y que necesitan de esa mirada, digamos, y de ese compromiso del lector. Eh, en el momento del trabajo en sí, hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo. Decía un amigo que se aprende a escribir escribiendo. En el ejercicio diario, cotidiano, uno va encontrando lo que tiene que ver con las técnicas, ¿no? Con las formas, con lo que tiene que ver con la gramática, con las reglas, las normas, y después está todo lo otro, que es como soltar en un campo libremente un grupo de caballos, ¿no? Mm. Van a ir hacia el horizonte. Bueno, la escritura viene en ese sentido y uno tiene que ir decodificando para poder bajarla y hacerla entendible. A veces sucede que las cosas, como te decía al principio, piden salir y salen a través del sueño, salen a través de una imagen, de una música, y después hay que volcarla en el papel, y otras veces hay que buscarlo. No siempre está. Lo de la inspiración es una parte chiquita, abundante, pero chiquita, y después el resto es trabajo. El resto es sentarse, es poder dejar los escritos eh, un tiempo guardados, eh, volver a retomarlos y volver a ver si el mensaje está claro o no, y terminarlos sin terminarlos, porque en realidad no se termina nunca un escrito. Un escrito siempre va a sufrir modificaciones como uno mismo que se transforma y no deja de aprender, ¿no? Y no deja de
de cambiar. Mortal eso que decís. Buenísimo, me encanta. Sé que escribiste varios libros. Yo te decía que tengo dos, Atardecer del Fénix y El Umbrando de Nostalgias. No sé si querés contarnos rápidamente cuáles son esos libros y cuáles de ellos, o cuál de ellos nos aconsejás de que no podemos dejar de leer. Yo de entrada digo Atardecer del Fénix, para mí fue mortal, pero bueno, eso lo dejo también para que cada quien pueda hacer su selección, digamos. Claro, en realidad todos, o sea, no hay que dejar de leer ninguno, pero, Claro, pero hay, digamos, el primer libro es Huellas, que es sí. de poesías. Seguido a Huellas vino Retratos, que es microrrelato, que es mi primer libro de microrrelatos. Y después pasó mucho tiempo, pasaron 7 años hasta poder volver a publicar, que fue el tiempo que estuve en Escritores. Y me tocó hacer la presidencia del Centro de Escritores y en ese tiempo no hice publicaciones propias, sino que hicimos las antologías del centro. Y después apareció Desvistiendo Palabras y anterior Alumbrando Nostalgias. Salieron casi juntos, hermanados esos dos libros. Alumbrando Nostalgias narrativas, son cuentos cortos, tiene cartas y como tiene también microrelato. Y en el caso del libro Ventanas del Sanjo, es el libro que cuenta la historia sobre los 50 años del Colegio San José Obrero, pero también de lo que iba pasando, ¿no?, en esos 50 años acá en la región. Y después llegó Atardecer del Fénix, que es ese libro justo que tenés ahí, que es prosa poética, es el primer libro de prosa poética, y ahora está con el editor otro libro, que también es un libro de relatos. ¿Es nuevo? Ese es nuevo, sí. Ese no vamos a decir todavía el título. Bien, te iba a preguntar, pero es lo que viene, son relatos. Y hay otros libros que están en proceso de revisión todavía. Yo creo que cada lector puede acercarse a los libros de Pablo Lautaro y hacer su propio veredicto sobre la escritura que allí hay. Y también está bueno poder mirar entre el primero y el último y ver, digamos, ese tránsito, ese recorrido. Ya eso queda a criterio de cada lector. No siempre, digamos, uno va a agradar a todo el mundo desde la literatura que hace. No maneja eso. Uno cuando ya hizo el libro, lo libera y pasa a ser de los lectores. Entonces, bueno, por ahí va, esos son los títulos, y ya había contado algo de la antología, así que por ahí ando con la escritura. Buenísimo. Algo ya estuviste diciendo sobre esto, pero bueno, vamos a hacer la pregunta, quizás quieras agregar algo más. Me interesa saber cómo participa tu amor por la poesía, por la escritura, en tu quehacer docente. ¿Cómo, ya dijiste que de alguna manera hacer docencia y hacer literatura son como herramientas que de alguna manera permiten construir nuevos mundos? Algo así planteaste. Sí. Bien, un lugar que encontré yo donde podía uno trabajar y construir desde la poesía o desde las narrativas fue Los Buenos Días en la escuela. Me dieron esa posibilidad. Le cuento al público, nos va a mirar, que las escuelas salesianas tienen los buenos días y las buenas tardes, son 5 minutos donde se deja un mensaje a todo el grupo de estudiantes y siempre van por el lado de una reflexión, ¿no? Algo que haga pensar. Entonces, a partir de eso, yo empecé a buscar historias y tomé muchas de Galeano, que Galeano tiene mucho para poder trabajar, otras desde el costado salesiano, y después algunas narrativas mías cortitas y ahí trataba de vincularlo. Y ahí se producía una interacción con el público, porque es como estar en un escenario y poder hacer contacto, ¿no?, con quienes están ahí. Y después en el tiempo, encontrándome con algunos estudiantes, algunas estudiantes, algo de eso que se decía había quedado. Entonces
también ahí había esta posibilidad de vinculación. Y después en lo cotidiano también está, lo que pasa es que uno no es consciente, porque en realidad no es que uno va y se instala como, dice, che, yo escribo, quiero darte este mensaje, sino que en lo que uno va transitando la escuela, va haciendo también esa parte de la literatura que es la que va construyendo, ¿no? Y siempre está la posibilidad de darle a quienes por ahí les cuesta un poco más la palabra, que la puedan tomar, que puedan decir, que se encuentren en un espacio donde se pueden ser escuchados, también es una forma. Y hasta creamos también en algún momento un espacio con una profe de lengua hace muchos años, donde los chicos contaban su historia, donde los chicos se animaron a poder poner en palabras sus vidas, ¿no? Su recorrido, cómo habían llegado al San José Obrero. Y hace 3 años atrás, en el 2019, o 2 años, trabajamos con un grupo del San José Obrero de Quinto, un espacio que era de creación literaria y donde los chicos venían los que querían, digamos, y si no les gustaba, dejaban de venir. Eso era así, bueno, se hizo la invitación, vinieron 4 chicos, después se sumaron 2 y terminaron siendo 5 y al final hicimos una publicación interna de aquellos escritos y los compartimos con el resto de la escuela. Qué bueno, qué buena práctica. Buenísimo. Bueno, sí, yo tengo el placer de conocerte, trabajamos ahí en un colegio y la verdad que pude escuchar tus palabras y tus reflexiones en los buenos días ahí, allá en ese caso 2018, las mañanas del 2018. Bien, una pregunta quizás pueda salir a aquellas personas que están iniciándose en la literatura, en la escritura, me imagino no sé, con muchos miedos. No sé, ¿qué aconsejarías? ¿Qué consejo le darías a estas personas que están ahí en los comienzos? Bien, primero que hay que animarse, que el miedo más grande es poder colocar la primera palabra y no necesariamente para darlo a conocer enseguida, pero sí empezar a hacer el ejercicio. Y hay 2 formas. Una es animarse a poder ponerlo en un papel, pero también acercarse a la escritura a través de las lecturas. Siempre es bueno poder tener lecturas previas porque las lecturas van ampliando no solo el lenguaje, sino también el mundo a través de lo que leemos, ¿no? Y uno se va familiarizando de esa manera mucho más con la escritura. Y cuando empieza a hacer los primeros escritos en el tránsito, uno no se da cuenta, no es consciente, empieza a ser consciente después de un tiempo que está transitando un mundo que libera, que ayuda, que expande, que de alguna manera nos da la posibilidad de animarnos a decir aquello que en otro momento no nos hubiésemos animado. Yo tuve la suerte de estar en Chile dando talleres y con varios centros de adultos mayores. Y ellos tenían toda la vida para contar, pero no sabían cómo hacerlo. Y dimos talleres de iniciación. Y cuando ellos empezaron a contar algunas de las historias, se dieron cuenta que tenían mucho para escribir. Y empezaron y algunos siguen todavía. Y después trabajamos también con chicos en las escuelas a través de concursos literarios y muchos de esos chicos han hecho publicaciones después. Eso lo hicimos con el grupo Candil del Lago de Chile. Entonces yo invito a todos aquellos que están ahí, que nos animan, a que se animen, a que incursionen, a que estén en la búsqueda y que hay un mundo a partir de la escritura y de la lectura, dentro de varios mundos, ¿no? Genial, genial. Bueno, Pablo, para finalizar, me encantaría que nos regales unos de tus escritos más y estaríamos finalizando. Bien, vamos a compartir un escrito también del libro Desvistiendo Palabras. Y les voy a compartir un escrito que se llama Desamparado. Dicen que a veces en los campos sus alas rozan la ternura, candor de ojos de fuga. Aseguran también que le han visto al final de la primavera, mejillas rosadas y manos de seda, pero nadie afirma conocer su rostro de angustia. He saboreado sus labios,
tristes de ausencias. Toqué su piel ajada de años, bebí sus aguas cuando eran puras y me alegré con sus lluvias de otoño. Hoy me duele el alma de ver a mi madre tierra víctima de la inconsciencia humana, vencida de luchar en vano, mientras se la mata a plena conciencia. No quiero ser huérfano, tampoco victimario. Espectacular, espectacular, Pablo. Me encanta. Tengo que conseguir ese libro, ¿eh? Tengo que comprar ese libro. Te lo haremos llegar, ya te lo haremos llegar. Dale, perfecto. Me encantó. Bueno, te recontra agradezco por esta gran entrevista. La verdad que ha sido muy rica. Parece que estábamos en algunas partes sincronizados porque ibas comentando algunas preguntas que tenía acá. Así que salió, a mi parecer, muy rico, muy fluido. Gracias por dejarme meterme de alguna manera en tu intimidad, porque un poco esa era mi intención, conocer eso que a veces no se dice o está detrás de lo que uno ve o suele escuchar, pero bueno, así que muchísimas gracias por eso, Pablo, y por la invitación. Gracias Mario, por acceder a ser entrevistador. Realmente yo me sentí muy cómodo y bueno, decir que yo no conocía por dónde iban a ir las preguntas, simplemente vos tenías esa libertad de preguntar de lo que quisieras y ha sido un rato que se pasó volando, así que yo te agradezco y agradezco también a nuestra audiencia, ¿no? Así que bueno, te quedará hacer el cierre y ya nos despedimos. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Sé que vas a subir, Pablo Mostades, en tu canal de YouTube. Así que, bueno, hasta la próxima. Seguramente ahí Pablo va a estar conduciendo. Espero lo haya hecho de la mejor manera. Pero también estuve bastante cómodo, así que gracias. Nos vemos entonces. Gracias, será hasta la próxima.